Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Es un gran gozo poder estar aquí con ustedes para compartir su palabra, que es el centro de la actividad de una iglesia. Si no está la palabra del Señor, el Evangelio es una agrupación de personas más. Es un club, es una junta, pero no es iglesia de Dios, hermanos. Y eso es lo que vamos a tratar de reafirmar hoy día, tratando de ver un pasaje en la Escritura en que el apóstol Pablo es muy claro respecto a esto. Vamos a tratar lo que se conoce como el misterio de la piedad. Eso aparece en 1 Timoteo 3:16. Pero yo quisiera, antes, poder recordar algunos aspectos de la vida, de la enseñanza y de los énfasis de la predicación de Pablo, a manera de introducción, para tratar de dar mayor fuerza a este maravilloso pasaje con que nos encontramos ahí, donde se declara algo que es incuestionable, algo que, según Pablo, es grande, el misterio de la piedad. Y que pareciera que Pablo vino hablando de algo y como que frena en seco y nos encontramos con esta declaración del misterio de la piedad. Algunas cositas respecto al apóstol Pablo, porque podamos encarecer mejor lo que nosotros vamos a ver hoy día. Nuestro gran apóstol que nos dio el Señor realmente ha sido una bendición para nosotros los gentiles. Él ha sido un apóstol, maestro, predicador del Evangelio. Él se describe así, hermanos, como uno que ha alcanzado misericordia para ser fiel. Esto es tremendo. Vemos una frase ahí nosotros y sin embargo hay que tomarle el gusto a esto. Porque primero, la fidelidad es una misericordia que Dios concede. Y en los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, el Señor fue muy abundante en prodigarle esa fidelidad. ¿Y cómo lo hizo nuestro Dios? Así, revelándole a su Hijo en él. De otra manera es imposible alcanzar esta fidelidad. Es imposible alcanzar este nivel de compromiso que conocimos en el apóstol Pablo. Es imposible si Dios no revela antes a su Hijo en alguien. Entonces podemos ya entender que esta revelación que hizo Dios de Jesucristo, de la grandeza de Jesucristo, en la persona de su apóstol, tiene que haber sido muy grande, muy tremenda, porque en esa medida se dio el resultado de su vida, su entrega. Así que, hermano, aquí tenemos una clave espiritual, si podemos llamarla de alguna manera. Siempre que Dios quiera hacer crecer a una persona en la fe, o a una congregación en la fe, siempre lo va a hacer dándole el conocimiento de la grandeza de su Hijo. No hay ninguna otra manera en que el Señor quiera hacerlo. Y aquí en Pablo lo hizo. Y Pablo ciertamente amó mucho al Señor, hermano. Producto de esta grandeza del perdón del Señor Jesucristo, que vino precisamente a este mundo a traer su paz, su reconciliación, el apóstol Pablo entendió por misericordia de Dios que a él se le había perdonado mucho. Él se consideraba como el primero de los pecadores, pero entendieron el concepto que era el primero, o sea, el más grande, el que está en el fondo del barril. De ahí lo sacó, pero esa comprensión no le llegó si antes Dios no le hubiera revelado a su Hijo en él y le hubiera enseñado a amar a Jesucristo por esta misericordia que hizo con él de recibirlo en la fe, siendo lo que había sido, ¿cierto? Un perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan? Al que mucho se le perdona, mucho ama. El apóstol Pablo está muy consciente de ello y fue coherente con aquello. Pero insisto, esto no se hubiera podido dar jamás si el apóstol Pablo antes Dios no le revela a su Hijo en él. Porque toda esta fidelidad y entrega, insisto, es producto de aquello. Y ahí tenemos lo que ya conocemos los de Pablo, sus trabajos en la fe. Incluso dice, y no con una falsa modestia, él está hablando en la verdad. Dice que aventajó a muchos de los apóstoles. Leí algunas cosas ahí que todos saben los trabajos del apóstol Pablo, pero me llama mucho la atención que incluso por ahí escribe que estuvo un día y una noche náufrago, hermanos. En otros lo dejaron como muerto. Fue azotado muchas veces en los desiertos, dice, con el peligro de los asaltos, con problemas de lo de la nación, de los de afuera también, siempre sometido a estos peligros por causa de Cristo. Pero ¿cómo sobrepasó todo esto? ¿Cómo sobrepujó? Simplemente el conocimiento de lo que Dios había hecho por él. La grandeza del Hijo de Dios revelado en él.
Eso sobrepujó sobre todos estos problemas que él tenía. Y él reconocía, así que al tío, de inmediato, para que nadie pensara otra cosa de él, que esto no era él, era la gracia de Dios en él. Siempre espiritualmente ponderado en la fe, para no exaltarse o jactarse. Otra cosa, en esta pequeña introducción que estoy haciendo, producto de todo esto, tenemos su enseñanza que ya conocemos, sus énfasis, su centralidad en el Evangelio, pero un aspecto que quisiera tocar aquí, la ternura con que trataba a los hermanos. Sin duda, al conocer la grandeza de Cristo, esta revelación de la cual hablamos, él se empapó de este sentir de Cristo, y eso fue su vida. Es imposible entender que el apóstol Pablo haya dicho, imiten a mí, si no entendemos que él estaba mirando a Cristo. Si no, habría sido una palabra absolutamente soberbia. Pero ya entendemos al apóstol Pablo, ya entendemos cómo habla, siempre por fe. Y el hermano Pablo tenía esa delicadeza profunda con aquellos hermanos a los cuales le había predicado la palabra y los consideraba hijos en la fe, pero no por un eufemismo, no por una palabra buenos modales, sino que realmente los consideraba como tales y como tales los trataba. Se describe como una nodriza. Una nodriza es una persona que está dando leche a su hijo, y usted ha visto el cuadro, con qué ternura trata ese hijo, con qué cuidado está en sus brazos, protegiéndolo de todo lo que pueda venir por el amor que le tiene a ese hijo. Así trataba, como una nodriza, y estaba atento, cosa que los hermanos no se escandalicen. Si había una herejía que podía levantarse, él saltaba directamente para corregir, para que no se escandalicen, ni se hayan puesto tropiezo a estos hermanos pequeños, ¿cierto? Y los trataba con mucha ternura, hermanos, con mucha ternura. A que le atemos el nivel de preocupación al que llegó el apóstol Pablo, un gran apóstol que Dios nos dio a los gentiles. Fíjese usted que estaba tan atento, supervisando, así como describimos las congregaciones que él plantó por diferentes partes, que incluso se preocupaba de que los hermanos se preocuparan porque él estaba pasando por problemas. Él quería darle solamente gozo a los hermanos. Y el hecho de que supieran de que él estaba pasando por tribulaciones, le preocupaba no por causa de él que estaba sufriendo, le preocupaba por causa de que se iban a preocupar los hermanos. ¡Qué delicadeza! Otra vez el apóstol Pablo pudo discernir en una actitud. Uno puede decir que hay una herejía o una enseñanza incorrecta porque la escucha manifestada, ¿cierto? Y uno puede ir y debatir. Pero era tan fino su preocupación que bastaba una actitud para él ver que detrás de eso era una actitud correcta. Cuando amonestó duramente al apóstol Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Que cuando estaba con los gentiles, se reunía con ellos, comía con ellos, pero cuando supo que venían de Jerusalén, él empezó a retraerse. Él no aparece en la escritura que él haya andado por ahí predicando judaizando. Pero el apóstol Pablo captó una actitud, el retraerse. El retraerse consideró Pablo que era de condenar, porque esa actitud de retraerse estaba entrando en conflicto con lo que Cristo había enseñado y con lo que Pedro también había aprendido. Esta libertad que tenemos en Cristo. Así que bastó una actitud, hermano, para saltarle, por así decirlo, a la yugular de Pedro. Públicamente lo amonestó por una actitud, porque era de condenar. Así de cuidadoso es el apóstol Pablo, hermanos. Así que esa es la manera en que nosotros hemos aprendido a Pablo. Esa es la manera en que está escrita en la Escritura. Y así el apóstol Pablo fue llenando el mundo conocido con iglesias, fue plantando pastores, diáconos, diaconisas, les fue dando bien detallado las instrucciones de cómo debían proceder. Quisiera que ustedes abran su escritura en primera de Timoteo capítulo 3. Porque ahí nos vamos a encontrar con el contexto en que aparece esta declaración de la cual ya nos estamos aproximando a tratar. Si ustedes se dan cuenta ahí, el apóstol Pablo está dando instrucciones al joven Timoteo, al cual iba a dejar a cargo de esa iglesia de Éfeso. Entonces, y ahora las cosas fundamentales, pero el traspaso de la responsabilidad. ¿Por qué yo hablo de Pablo primero? Porque si Pablo iba a confiar en alguien el cuidado de lo que más amaba, que era la iglesia, su hijo en la fe, que los trataba así, tenía que ser una persona a la altura de su propia exigencia. Le está poniendo en relieve la responsabilidad que significa
el estar a cargo de la iglesia de Dios vivo. Columna, valorarte la verdad, dice ahí. Entonces le da todos los detalles de cómo tienen que ser los diáconos, las diaconisas, los pastores. Y cuando está en eso, el versículo 16, nos vemos que como que pega una frenada en seco y nos transmite una declaración que aparentemente no tiene relación, pero tiene mucho que ver, hermano. El fondo es la base de lo que está recalcándole a los hermanos, de lo que está tratando de que comprendan Timoteo y todos los hermanos que están dentro de la iglesia. Lo fundamental. Esto que dice el apóstol Pablo lo vamos a unir a la comprensión que ahora vamos a pasar a revisar. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Y vamos saboreando cada palabra, hermanos, porque esto proviene de un profundo conocimiento en el tiempo que el apóstol Pablo ha ido recibiendo o ha ido decantando su espíritu y que ya se ha transformado en una manera de vivir, de enseñar y de predicar a Cristo. Dice así el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego vienen 6 frases cortas en que fundamenta esto. Dios fue manifestado en carne. Otra persona dice simplemente fue manifestado en carne, pero se entiende que viene hablando de Cristo. Así que no está mal, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, hermanos. Estas son verdades que atañen a Cristo, están relacionados con Cristo. Y hermanos, si nos damos cuenta allí, la primera frase, grande es el misterio de la piedad, ese es un encabezado. Y luego tenemos 6 frases cortas, que es la explicación de eso, en detalle de aquellas cosas. Y en algunas Biblias, las 6 declaraciones que aparecen ahí abajo, aparecen en letra cursiva, o sea, como cuando se escribe poesía. Algunas versiones adhieren a esta explicación, que creen que estas palabras el apóstol Pablo las tomó de lo que andaba circulando dentro de las iglesias, ¿cierto? Era como una confesión de fe y la incorpora ahí. Bueno, por eso las Biblias que incorporan esta opinión apartan estos 6 versículos que aparecen ahí, o declaraciones cortas, para indicar que fue tomado de un lado y fue puesto ahí. Ahora, estas frases están muy correctas, están perfectas. No sabemos, puede haber sido así. Yo me inclino a pensar que el apóstol Pablo, porque él logró la profundidad. Estas frases no las puedo entender de otra manera. Es la profundidad de la revelación del Hijo que Dios le dio a Pablo y surgen estas palabras entonces. En el versículo 15, si ustedes se fijan, Pablo estaba dando las instrucciones a la iglesia, ¿cierto? Poner pastores, poner diáconos, por diaconisas. Y dice una frase ahí en el versículo 15, a Timoteo, para que sepas cómo conducirte o comportarte en la casa de Dios. Y ahí estamos entrando ya, pero derechamente a lo que quiere enfatizar Pablo. Y de paso aquí nos da un vistazo del concepto iglesia de Dios. El tremendo concepto que significa la iglesia de Dios. Miren, hermanos, versículo 15 dice, para que citarlo, el apóstol Pablo, ¿cierto?, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es cualquier cosa, ¿cierto? Dice aquí la iglesia del Dios vivo. Y eso tiene mucho sentido porque esto es una congregación local, pero se está refiriendo a que todos conforman la iglesia del Dios vivo. Y esta iglesia de Éfeso está plantada en un territorio gentil, un territorio muy dado a adorar dioses, muy idólatras. Pero esta es la verdadera iglesia, la del Dios, porque es Dios vivo. Pero son todas imágenes, el libro nada es. Entonces ese contraste tremendo. Ellos que se criaron en su sociedad inundada de referencias a sus ídolos, cultos, qué sé yo, comportamientos, costumbres, todo de su idolatría. Y aquí Pablo está separando, dice, ustedes son iglesias de Dios vivo. Hay una diferencia muy grande, hermano. Y dice, columna de la alta verdad. O sea, la iglesia es la que Dios ha levantado para sostener esa verdad del Evangelio en el mundo. Sabemos que, tal como Pablo, no por sí, sino por la gracia de Dios que les concedía para esto mismo. También dice, columna y baluarte de la verdad. Baluarte es una fortaleza. No solamente entonces para sostenerla, para defenderla.
Y aquí estamos viendo la importancia, hermano, de pertenecer a la iglesia del Dios vivo, porque portamos una verdad, hermanos, que sobrenaturalmente Dios se ha esforzado desde toda eternidad de hacerla llegar, y la hizo llegar por el medio más perfecto que pueda haber, del testigo fiel, su Hijo Jesucristo, el cual la entregó incontaminada, el cual se entregó por esa palabra y por esta iglesia, su iglesia, la compró con su sangre. ¿Y qué se espera de nosotros? Que seamos consecuentes, amemos esta verdad, sostengamos esta verdad en un mundo que está entregado a maldad y la defendamos. Baluarte. Así que, hermanos, la única diferencia que tiene el lugar donde nos reunimos con el resto del mundo, hermanos, ¿sabe? Es esta palabra. Usted saca esa palabra y ya no es iglesia de Dios vivo. Es otra cosa. ¿Ven los énfasis que el apóstol Pablo está dando? ¿Ven cómo se esfuerza por agotar los ejemplos para dejar clarísimo esta verdad en cada corazón de las personas que están oyendo? Y miren, tenemos a un joven al cual Pablo está entregando la responsabilidad de hacerse cargo de esa iglesia. Yo creo que al escuchar la solemnidad con que Pablo trató el tema de la iglesia, produció algo de temor y temblor en el joven Timoteo, por la grandiosidad con que pintó esta responsabilidad que caía en sus manos. Eso significa que él, como pastor, tenía que preocuparse de cautelar esta verdad y ser, como el apóstol Pablo fue, preocupado de que esa verdad esté y permanezca en los corazones de cada uno de sus hijos en la fe, que está pastoreando. Ahí lo puso Dios. Esa responsabilidad está encargando al joven Timoteo. Y le dijo, para que sepas conducirte, para que sepas comportarte. O si ustedes recuerdan, un poco más adelante habla también de que él tiene que no solamente ser piadoso, pero también parecerlo. No dar a entender cosas que no corresponden. Y cuando trates con jovencitas, trata como si fueran hermanas, con toda pureza. Y si tienes que hablar con hermanas mayores, tratas como tu propia madre. Así de delicado, hermano. Así de delicado. Hago un pequeño resumen. El apóstol Pablo entonces les viene entregando esta responsabilidad a Timoteo, ¿cierto? Y le da detalles de cómo tienen que ser los pastores, los diáconos, las diaconisas, y de paso les habla de la importancia que tiene la iglesia, con palabras muy solemnes, y dándole todo el peso. Además que debemos entender que esa revelación del concepto de iglesia, probablemente el apóstol Pablo era el que más lo entendía, por la grandeza de las revelaciones que fue hecho partícipe. En este tren de ideas, como que para en seco, y nos encontramos con esta declaración que él llama misterio incuestionable y grande de la piedad, porque quiere llevar a Timoteo al sitio más importante de una iglesia, el misterio de la piedad o el evangelio. Y estas cosas que va a nombrar aquí tienen relación con hechos incuestionables, hermanos, incuestionables en la vida de Cristo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es el encabezado. Vamos a rescatar dos cosas. Saboreen, apóstol Pablo, doctor, maestro, predicador de la fe. Sus palabras son inspiradas, no hay nada ocioso aquí. Y él decide poner por el Espíritu de Cristo indiscutiblemente el misterio de la piedad. ¿Qué significa que algo sea indiscutible? No se puede refutar. Es irrefutable. No acepta otra opinión. No está sujeto a relativismo. No está sujeto a interpretación particular. Es algo incuestionable, intransable, podemos decir también. Lo que va a decir tiene esa característica. Voy construyendo o dándole vida nuevamente, si se puede decir, a la solemnidad y la importancia que el apóstol Pablo quiere dar a esto que va a decir. Es indiscutible, hermanos. Es como le dijera a Timoteo, mira, esto nadie te lo puede discutir. Esto nadie te lo puede transar. Tú no puedes dejar esto en el aire. Tienes que luchar por esto. Más que vas a ser pastor de esta iglesia. Incuestionable. Pero no solamente eso. Grande. A mí me gustan esas las palabras porque no están puestas. A lo mejor en cualquier libro podríamos tener libertad para pararnos en alguna palabra o no. Pero acá estamos hablando de palabras inspiradas, hermano. Y el apóstol Pablo, el Señor, obró poderosamente en él. Así que cada palabra obedece a este intento de comunicar la verdad lo más claramente posible con la gravedad que se requiere.
la importancia. Y luego dice grande, indiscutible y grande. Yo creo que ninguno de nosotros podrá quizás decir que habrá logrado la profundidad del conocimiento que le fue otorgado a Pablo. Y si él dice que esto es grande, esto es las ligas mayores, por así decirlo. Él dice que esto es grande y es incuestionable. Así que pensemos en esto, hermanos, la grandeza que le está dando a esto. Grande e incuestionable. Es este misterio de la piedad. Eso es lo que quiere decir en el fondo. Esto es lo principal. Esto no se puede soslayar. Esto es lo que hace que una iglesia sea tal o no. El mensaje del Evangelio. Si tenemos el Evangelio, lo tenemos todo. Si no tenemos el Evangelio, no tenemos nada. Y eso es así. Es literal. Pueden haber buenos pastores, podemos tener buenos diáconos, diaconisas, podemos tener hermanos muy colaboradores, hermanos, pero si no están unánimes y centrados en lo que realmente importa, que es el Evangelio, insisto, es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, pero no es iglesia de Dios. Y el pastor o los diáconos que trabajan para el Señor, si se descaminan, dejan de ser tales y pasan a ser funcionarios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, la palabra misterio, muchas veces las personas ven esta palabra y dicen, no, pero esto no se puede comprender porque es un misterio. Y lo dejan ahí, no, pero es un misterio. No, pero es un misterio, por hermano. Pero es un misterio revelado. Es un misterio revelado. Ahí mismo lo dice. Ahí mismo lo dice, hermano. Así que, nuestro maestro, nuestro apóstol, nuestro doctor en la fe, para los gentiles, zanjó el tema. Dios le dio la revelación. Y en otra parte dice, ya sabrán cuál es mi entendimiento en los misterios. Y habló de muchos misterios. Entonces, lo primero que dice ahí, hermanos, la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Sumemos lo que hemos dicho. Esto es incuestionable. No se los pueden arrebatar. No pueden dejar que se lo quiten. No se puede relativizar. Esto es irrefutable. Esto hay que defenderlo, sostenerlo. No podemos transar. No se puede transar. Quiero leer un texto para ilustrar la importancia de que Dios... Miren qué interesante, dice Dios. Y entendemos que es Cristo. Se manifestó en carne. Miren, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. He ahí la importancia de que Él se haya encarnado, si no, no habría podido dar la paga que es nuestra muerte. Fue cargado sobre Él nuestro delito y pecado y Él los agotó con su vida. Otro texto, Hebreos 2:16 al 17 dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, ¿cierto? Son textos que conocemos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y vamos degustando la comprensión. ¿Por qué? Para ser semejante en todo, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si Cristo no toma carne y sangre, entonces no hay expiación. No puedes creer porque no hay muertos, ¿no? El sacrificio que prefiguraba en la ley implicaba, y esto lo aprendí de nuestro pastor, la muerte de la víctima, no una nueva muerte, y es más, tenía que ser quemada, implicando que tenía que morir absolutamente. Así que aquellos que creen que Jesús anduvo en esos 3 días obrando las obras de Dios todavía, cuando dice que bajó a la muerte, porque la muerte es la paga que nosotros merecemos, entonces Él fue consumado. Él estuvo 3 días muerto, destituido de la gloria de Dios. Él dejó su espíritu en las manos del Padre para que escrutara su vida y lo levantara para validarlo luego de ese examen. Y sabemos que ese examen lo pasó. Así, gracias a nuestro Dios que así es. Esta fue una de las primeras verdades que fue atacada por los incrédulos, hermanos, tan temprano como la iglesia primitiva. Y Juan, el apóstol Juan, estoy citando textos que ustedes conocen, él hizo hincapié en el agua y la sangre, hermanos. Esto también lo hemos estudiado acá. Estoy tomando cosas para darle el brillo. Él dice en Juan 19:84, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, Juan, da testimonio, su testimonio es verdadero.
Y Él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Por qué es importante que haya salido agua y sangre? Y este dato lo registró solamente Juan. A él le impactó esto y lo traspasó. Los otros apóstoles le impactaron otras cosas y formamos el cuadro general, ¿cierto? El agua se separa de la sangre y aparece de esa manera cuando una persona está absolutamente muerta. Esa es la señal por la cual se determina que una persona está absolutamente muerta. En esa señal fueron enseñados los soldados romanos, que en vez de quebrar las piernas, ¿cierto?, por causa de la profecía, lo balancearon al costado y salió agua y sangre. Y los soldados lo dieron por muerto. No se dice que hayan hecho más maniobras para determinar. Ellos eran expertos verdugos, pastor. Ustedes la abrieron al costado para confirmar eso. Hay una enseñanza, pero profunda y maravillosa en eso. Y el hecho de que se haya anunciado que no se quedaría con su sueño era precisamente para que alguien la lanceara. Y el apóstol Juan fue el testigo y nos traspasara a nosotros esa certidumbre. ¿Qué tenemos con esto? Que Dios efectivamente fue manifestado en carne, hermanos. Que nuestra expiación fue hecha, fue consumado en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esto es una verdad intransable, incuestionable. Y no estamos hablando como algo etéreo. Hay religiones, doctrinas que atacan esta verdad. Y no podemos llamarlo hermanos. Hay espíritus de anticristo también en este mundo que cuestionan esto. En religiones bastante formales, incluso muchas de ellas. Agua y sangre, hermano, esto le fue dado al apóstol Juan que lo viera y esto lo traspasó. Y verdad que tocó nuestra fibra. Quiero decir que este mensaje está vivo. Su testimonio todavía nos impacta. A más de 21 siglos. Quería destruir la muerte. Amén. Esto por sí solo merece no solamente un sermón, sino que quizás una temporada profundizando esto. Pero nos basta decir esto. Lo que quiero concluir de este punto, hermano, Dios estaba en Cristo. Reconfirmando el mundo así. Realmente, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que, hermano, no permita que le roben esto. Esta certeza es la que nos hace que estemos firmemente asidos a una salvación consumada. Así que, hermanos, ahí se apoya esto. En los próximos tiempos vendrá gente, ¿cierto?, que negará que Jesús es venido en carne. ¿Y cómo les llama el apóstol Juan a aquellos que dicen eso? Anticristos. O tienen el espíritu anticristo. Así de tajante. El apóstol Juan es así, o blanco o negro. Él es muy clarito en esto. Así que, hermano, esa es la importancia. Y las personas que niegan esto, mormones, testigos de Jehová, por nombrar algunos, no es una simple diferencia, hermanos. Es una gran diferencia. Es una herejía que te pierde. Ese es el primer punto, la primera frasecita. Grande e incuestionable es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Justificar el espíritu. Yo debo reconocer que, gracias a los estudios que hemos estado haciendo en pandemia, principalmente, pudimos extraer muchas enseñanzas bíblicas útiles para la comprensión de la escritura. Esto también se me afiató, esta comprensión. Dice, justificado en el espíritu, a referirse a Cristo. Justificado, ¿qué significa? Significa, yo lo busqué ahí, miren, este es el contexto. Cuando alguien ha sido injuriado o calumniado injustamente y luego se le rehabilita, se dice que fue justificado, corroborado. Hermanos, eso es lo que hizo el Espíritu Santo con la obra de Cristo. Él la presentó poderosamente para declararnos que todo lo que había dicho y hecho Jesucristo era efectivamente dedo de Dios. Era efectivamente quien dijo que era, que no había mentido. Y aquí quiero llevar a que pensemos lo siguiente, hermano. Dice la Escritura en Colosenses 3:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso dice, ¿cierto? Y ahora lo llevo a cuando ya Jesús estaba iniciando su ministerio. Dice en Lucas 4:17, y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí. Y miren, la agenda salvífica del Mesías. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado también, dice acá, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, ¿cierto?, de la sinagoga y se sentó. Los ojos de todos estaban pendientes en Jesús, y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta profecía se cumplió. Él es el Mesías. Él fue quien fue ungido por el Espíritu de Dios, que habitó corporalmente en él. Toda la plenitud de la deidad, hermanos. Y esto no significa la deidad, son tres personas que cada uno tiene un tercio. No, cada uno tiene la totalidad. Cuando está el Espíritu Santo obrando, tiene la totalidad de la divinidad en él. Cuando está el Padre obrando, en la totalidad. Cuando está Cristo Jesús, en la totalidad. Y ahí lo dice corporalmente. Y las obras que él hizo, se las dio el Padre para justamente atestiguar frente a todos de que él es su Hijo enviado al mundo como Mesías. Amén. Porque habla de que estas obras, señales y milagros que Dios obró por medio de él. Miren, en el primer discurso del apóstol Pedro, en Hechos 2:22, fíjense lo que él dice en su primer discurso. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, justificado, corroborado, confirmado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Están actuando juntamente para precisamente entregar el testimonio más grande de que ese que había salido de él era el Hijo de Dios, en el cual él había puesto la salvación. Y estas señales lo comprobaban. Miren, la respuesta que le da Jesús a los enviados de Juan el Bautista, ¿cierto? Porque tuvo un momento de debilidad luego de anunciar que Jesús era el Cordero de Dios. Y después estuvo en la cárcel y tuvo una debilidad. Y mandó a preguntar a sus discípulos: bueno, ¿eres tú Jesús? ¿O esperamos a otro? Y cuando escucha ese mensaje que le traían los discípulos de Juan, antes de decir ninguna palabra, Jesús sanó. La respuesta de Jesús: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Porque se estaba cumpliendo las señales del Mesías. Solamente aquel que estuvo siempre con Dios y era igual a Dios podía hacer las mismas señales que se habían visto nunca, excepto en Dios mismo. El Padre que también hace las obras de eso. Y hay ejemplos maravillosos. El Señor Jesús alimentó a la multitud. Dios el Padre lo hizo también en el desierto. Tuvo poder sobre las aguas. Jesús lo hizo, el Padre también. De manera que las obras deberían llevar a pensar a su nación, que no estaba recibiendo, tomarse un minutito de pensar: estas obras nunca se habían visto y la estaba haciendo, solamente la habían visto en el Padre. Quiere decir que viene del Padre y caer de rodillas ante él como nación. Hacen la obra del Padre. Hacía la obra del Padre, la aprendió directamente del Padre, como hijo obediente que es. De manera que estas obras las hacía Dios por medio de Cristo. ¿Para qué? Para dar certeza de que Jesús de Nazaret, aún vestido en esta humildad, ¿cierto?, sin embargo, era quien decía que era el Hijo de Dios. Dios siempre lo supo. Es una frase que estoy tomando prestada claramente del pastor. Dios siempre supo que su Hijo era Jesús de Nazaret, siempre lo supo de toda eternidad. Pero aquí lo estaba corroborando para el mundo. Miren, tan importantes son estas obras que Jesús hacía por el Espíritu de Dios, ¿cierto?, que dice: creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras de Dios he bastado. Y aquí dice, la segunda frase que estamos estudiando: justificado por el Espíritu. El Espíritu lo justificó por medio de todas estas señales y milagros que Dios obraba por medio de él, para que el mundo reconociera que era el Hijo de Dios. Otra frase dice más adelante: aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero hermanos, de todas las señales y prodigios y milagros que él hizo, él se reservó una.
que llamó la principal, la señal de Jonás. Que a todo incrédulo no le iba a ser dado ninguna, sino la señal de Jonás profeta, la resurrección entre los muertos. Esta es la principal obra con la cual el Espíritu de Dios quiere reivindicar entre la gente que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, hermanos. Y aquí me remito a Romanos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, del 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que le había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo. Eso habla del Evangelio, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, atento, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Esa es la principal señal, hermanos. Dios actuó poderosamente ahí, como que manifestó de manera incomparable la potencia de su poder mediante esta señal de la resurrección de Jesucristo, con el cual lo declara al mundo como su Hijo. Es importante, y lo levantó de los muertos. Fue justificado realmente el Espíritu. Esto es algo que no podemos cansar. Estas señales que el Espíritu de Dios obró para manifestar que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, en el cual ha puesto la salvación. Esto no se puede cansar. El que niega esta obra del Espíritu es la blasfemia contra el Espíritu, porque nos quedamos sin nada. Porque todo lo que Dios hizo por medio de Cristo, estas señales y milagros, fueron para declarar que Él es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida eterna, ¿cierto? Pero si negamos esto y decimos que esto es hecho por el diablo, pero no el Espíritu de Dios, entonces nos quedamos sin milagros, sin señales. Y entonces, ¿cómo podemos discernir que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios? Pastor. Mire, es tan rico el conocimiento de la palabra de Dios. La fuente dice de Juan 5:26: yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Después dice Juan 10:25: respondiendo Jesús: os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Amén. Era divino, era hijo. Era hijo. De tal palo de la astilla. Tenemos al hijo con nosotros. Amén. Lo más importante. Yo creo que hemos comprendido ese concepto. Luego dice, visto de los ángeles. Esto es importante también porque ellos, a su manera, dieron un testimonio, pero circunscrito, bien circunscrito. Miren, sabemos que los ángeles dicen que anhelan ver estas cosas, entenderlas, pero Dios ha tenido que ser la iglesia la que por medio de su predicación notifique la grandeza, incluso a estos mismos ángeles. Sin embargo, los ángeles tuvieron ellos participación en asistir a Jesús durante su ministerio. Por lo menos hay 5 oportunidades en que se manifiesta la asistencia de ángeles que lo contemplaron, lo asistieron en su ministerio en la carne. Por ejemplo, en el anuncio del nacimiento de Jesús, el ángel Gabriel se le apareció a Santa María y le comunicó que en su vientre había sido gestado el Hijo de Dios. Luego también tenemos que ángeles anuncian a los pastores que había venido un Salvador en la ciudad de David, ¿cierto? Cristo el Señor. Luego nos acordamos que hay un ángel que advierte a José para que saque a la familia de la ciudad donde está Herodes, que está matando a los niños, y los lleva a Egipto. O sea, preocupado de este niño. Y desde ese momento el diablo ya quería devorar a este niño, ¿cierto? Distinto a todos los demás. Ciertamente. Y mediante esta palabra a José, Dios salvaguarda la vida de este niño, siempre en fragilidad, pero Dios saca sus propósitos en medio de la fragilidad. Entonces lo advirtió para que saque al niño y después también para que regrese, que ya habían muerto los que deseaban matarlo. Después, cuando fue tentado en el desierto, ellos fueron testigos de esa victoria, en esa batalla. Ellos fueron testigos de cómo el Señor se defendió solamente con la palabra, con un escrito está. Y fíjense ustedes, tomándome de las palabras de Jesús, que si lo hubiera pedido, habrían inundado el lugar los ángeles para servir al Señor. Pero Dios no había trazado una línea, no podían inmiscuirse. Esta batalla la estaba dando el Hijo de Dios solo. Dice, mi brazo me sostuvo, nadie conmigo. Él sacó la salvación solo, adelante. Y en este cuerpo de sangre y carne, que ya el diablo había derrotado en el Edén, pero ahora se enfrenta al Hijo de Dios
y no puede hacer nada y es derrotado, y los ángeles fueron testigos, contemplaron, y dice, una vez acabada la batalla, unos ángeles vinieron a servirle. Sí. Qué hermoso. Visto de los ángeles, ¿cierto? Dice el misterio de la piedad. O contemplado me gusta más también, porque miraban estos ángeles. ¿Qué debe haber sido, hermano? Ver al creador de todas las cosas, porque Dios creó por medio de Cristo todas las cosas, los creó a ellos también. Era lo más excelso que estaba junto al Padre, y aquí de un día para otro lo ven despojándose de su gloria, su cuerpo glorioso. Ya el solo hecho de querer salir del lado de Dios ya venía menos, pero tomó un cuerpo humano, sangre humana, con todas sus limitaciones, ¿cierto? Y no le bastó eso, más encima se humilló haciéndose el más inferior incluso del ser humano, lo cual significa hacerse una nada, se anonadó. Y los ángeles contemplaron esto. ¿Cómo querían ayudarle, supongo yo, y asistirlo? Pero esta batalla tenía que darle a él. Pero fue visto de los ángeles, hermanos. Y es más, en la resurrección del Señor también hubo ángeles. ¿Saben ustedes cuando María Magdalena llega al sepulcro en uno de los relatos de los evangelios? Y lloraba mucho porque vio la piedra abierta y dijo, se robaron a mi Señor, se lo robaron. Pero tiene la idea de inclinar su cabeza y mirar adentro. ¿Y qué es lo que vio? Los jóvenes también se verán ángeles sentados en la losa en el lugar donde había estado el Señor Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies y teniendo la ropa, los lienzos, los vestidos del Señor. Le contemplaron su resurrección, fueron los primeros que lo vieron. Ellos le comunicaron incluso a las mujeres, no está aquí, está resucitado. Y aquí dijo, va delante de vosotros, vayan a esperarlo ya a Galilea, como les dijo. Me llama mucha atención esa palabra, va adelante de vosotros a Galilea, como les dijo. O sea, los ángeles estuvieron observando todos, en algún momento Jesús les dijo, y los ángeles estaban observando, y ellos se acordaron como les dijo. Nosotros también estuvimos ahí, lo vimos. Entonces los ángeles contemplaron al Hijo de Dios, y esto es algo incuestionable, algo irrebatible, algo en lo que se puede descansar, hermanos. Fue predicado a los gentiles. Esto también es importante, tiene esa categoría solemne y de una verdad que no podemos permitir que nos arrebaten. Miren, la redención fue ideada en la eternidad, se habla del pacto eterno. Antes que siquiera se creara nada acá, Dios ya había hecho un contrato con Cristo. El contrato de Dios para con Cristo que habla Gálatas. Y entonces, el Hijo obedece y dice como holocaustos y expiaciones no te agradaron, y aquí vengo yo a hacer tu voluntad. Se ofrece a venir. Y luego tenemos que ese evangelio que ya estaba gestado en el corazón de Dios, se lo traspasa a Abraham. Dice que lo evangelizó. Dios evangelizó a Abraham, hermanos, diciéndole ¿qué cosa? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa simiente es singular. Es Cristo, como dice el apóstol Pablo. Entonces, el primer evangelizado fue Abraham. Y qué decir, un poquito antes del Edén, cuando Dios anunció que la simiente de la mujer iba a herir mortalmente a la cabeza de la serpiente. Eso también es el evangelio, que está involucrado de ese acuerdo que tomaron. Y entonces el Señor ordena esto, se lo comunica a Abraham, ¿cierto? Luego levanta un pueblo, le entrega profetas, le entrega la ley, le entrega el templo, el sacerdocio, le entrega su palabra, y el Cristo viene a su linaje. Tenían la mesa servida, hermanos. Dios quiso introducir la salvación desde allí, porque le dijo a la mujer del pozo, la salvación viene de los judíos, Dios tiene un orden. Primero los hijos. Y luego, a pesar de tener la mesa servida, ellos rechazaron el Cristo, la mayoría, digo, porque no todos, la mayoría sí, y por producto de esa defección pasó la salvación a los gentiles, que era el plan original, no es un parche, porque ¿qué decía la palabra de la promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Estaba pensando en todas las naciones. En otra parte dice todas las familias de la tierra. Quiso introducirlo a través del pueblo judío, ¿cierto? Pero ellos se quedaron con la verdad, no la comunicaron. Entonces Dios ahí levanta a los apóstoles, ¿cierto?, para que ministren unos a los judíos y el apóstol Pablo a los gentiles. Y este es un hecho que así ocurrió, hermano. Estos apóstoles hicieron su trabajo y fue, dice, predicado a los gentiles. Gracias a este gran apóstol Pablo, del cual hablamos al principio, yo por eso lo tomé también.
Así que eso es una verdad también incontrastable, y gracias a ese empeño, a ese amor a Cristo, a esa fidelidad en la que hablamos, producto de esta revelación del Hijo en Él, es que Él cumplió la tarea a cabalidad. Y por eso, hermanos, estamos acá. Amén. Porque la fidelidad de Él y después de los hombres fieles que escucharon esta palabra, nosotros que estamos lejísimos del lugar y del tiempo donde ocurrieron estos hechos, aquí estamos cayéndonos del mapa. Y llegó a nosotros. Y esto es sobrenatural, hermanos. Y en esta cadena virtuosa, por así decirlo, de traspasar la palabra, hemos sido alcanzados. Así que le damos gracias a nuestro Dios también por aquellas personas que fueron fieles también y nos predicaron esta palabra. Bueno, ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos, dice Efesios, ¿cierto? Dios mató en el cuerpo de Cristo la enemistad de estos dos pueblos, hizo uno. Así que somos miembros de la familia de Dios. Amén. No habla de dos pueblos. ¿Y por qué recalco esto, hermanos? Porque también hay doctrinas que cuestionan esto. El dispensacionalismo que hemos hablado cree que hay dos pueblos, dos destinos. Cuando aquí dice la Escritura del Espíritu, en su palabra, un solo pueblo. Y les voy a mencionar esto porque yo he conversado con personas, amigos, que militan en una iglesia, y me acuerdo que en una oportunidad me dijo esto, muy sinceramente, fue piadoso en esto, pero está equivocado o no valoraba lo que Cristo había hecho. Me dijo, mire, hermano, no, los israelitas, ellos la llevan, dijo. Y dijo así, yo me conformo y soy feliz con mirarlo a ellos cómo comen en la mesa. Yo soy como el niño que está en el ventanal para Navidad mirando cómo la familia come adentro. Yo con eso soy feliz con eso. Y entonces eso dio la oportunidad de hablar de los méritos de Cristo. De que cuando Dios te llama hijo, no es como el ser humano que hace diferencia entre un hijo adoptivo y el otro. Dios, con todos los derechos, te recibe como hijo con todos los derechos. Y le dio todo, le puso el anillo y lo puso en el lugar, y le dio todo lo que el otro dijo. Así es Dios, no es como nosotros, hermanos. Así que le hacía ver, y espero que haya entendido, de que esto es mucho más grande de lo que él cree. Nosotros vamos a estar sentados en esa mesa con Abraham, dice, en el reino de los cielos, vendrán de oriente, de occidente, y nos sentaremos allí con los profetas, en la misma mesa. Así que no vamos a estar sirviendo de mozo ese día. Vamos a estar sentados allí, hermano. Así que esto nadie puede robárselo, hermano. No deje que se lo robe nadie esto, que fue predicado a los gentiles. Y miren, como una redundancia, al otro punto, dice, creído en el mundo. El tema de la fe, hermanos, ¿por qué lo menciona aquí? Porque fue creído en el mundo. Pero esto no es por una suficiencia de las personas, sino porque es un don de Dios que Él opera. Ojo para ver. Él da ojos para ver, abre los oídos para escuchar. Así que ciertamente fue creído, y ahí tenemos todo el testimonio del Antiguo Testamento en que aparecen todos aquellos profetas, santos varones, mujeres creyentes en Dios. En Hechos también se menciona cómo la iglesia iba creciendo. Fue creído, este mensaje fue creído, nadie puede negarlo. Y más encima estamos nosotros sentados acá. Imagínate a cuántos años. Fue creído, este mensaje fue creído, pero no por una suficiencia nuestra, sino que por la gracia de Dios, ¿cierto? Porque Él es el que abre los oídos y nos ha tocado a nosotros el poder tener esa bienaventuranza de poder entender estas cosas. Y el último punto, que tampoco debemos permitir que nos roben, porque se ha tironeado mucho esta verdad. El último frasecita del misterio de la piedad dice, recibido arriba en gloria. Yo creo que los hermanos que vienen trasfondo adventista quizás lo hayan palpado mucho mejor, porque les dilataban ese ascenso a los cielos, a la presencia misma del Padre. Entonces, fue recibido arriba, miren, Lucas 24, 50 y 51, y lo sacó, este fue Jesús, antes de ascender a los cielos, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, fue llevado arriba al cielo. En el primer siglo ya el Señor Jesús fue a la presencia de Dios. Y hay otros que dicen que solamente muchos años después, pastor. En el comento, Juan 10:17 dice que Jesús, no me toques porque ahora subió a mi Padre. Mas ve a mi hermano y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Ese texto es muy claro. No subió a ningún otro lado, hermano, sino la presencia de Dios.
a presentarse por nosotros, dice Hebreos, por nosotros. Con el sacerdote Melquisedec y toda esta serie de... Hermano, amén. Así que yo me guardo los otros textos porque estoy estancado en esto. Yo he querido refrescarlo y compartir el gozo. Así que, hermanos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura el verdadero, sino en el cielo mismo. Y otro texto, habiendo efectuado la purificación, habiendo efectuado. Estas palabras son pasado. Cuando veíamos nosotros que 1844 recién había pasado. A eso me refería precisamente con algunos que dilataron esta subida al cielo, que es tan importante para corroboración de lo que el Señor Jesús hizo y para intercesión de nosotros. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, habiendo efectuado en el pasado, por medio de sí mismo, ¿cierto?, por la entrega de Él, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, y el Salmo 2 dice que de allí espera que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, y espera solamente la orden del Padre, que solamente Él sabe, porque todos se sujetan por amor al Padre, esperando el día y la hora en que lo va a mandar, ya no en humildad, ya no en carne y sangre, sino como juez, en gloria y majestad, hermano. Así que este es el pilar que Pablo le está entregando al joven Timoteo para que lo traspase a la iglesia. Nosotros tenemos que ser personas que valoremos esto. Y si no lo hacemos, y si nos vemos temerosos, es porque no hemos sido perfeccionados en el amor de Cristo. Entonces pidámosle al Señor esto para que, viniendo cualquier situación, cualquier problema, podamos tener la entereza de defender esto, hermano, porque somos llamados a defender estas verdades. Son incansables, incuestionables, al servicio de esta verdad incomparable que está la iglesia. La razón de ser de los que estamos aquí es por causa de esta verdad. Realmente indiscutible, ¿cierto? Y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios con nosotros, Emmanuel, justificado en el Espíritu, por medio de las obras que Dios hizo por medio de Él, para declararlo hijo al mundo, visto de los ángeles, de la manera que lo describe la Escritura, predicado a los gentiles. Nosotros aquí tenemos testimonio y creído también, nosotros y también todos los que Dios llamó de su nombre han creído y fue recibido en gloria. Y de que tenía harta relación con lo que venía hablando al principio el apóstol Pablo a Timoteo. En esto tenemos que ser hallados. En nuestra vida debe conformarse, digamos, al sentir de Cristo tuvo cuando hizo todas estas cosas. Es la única manera de poder proceder adecuadamente en la iglesia del Dios vivo, ¿cierto? De ahí, hermana, lo que debemos imitar como agradecimiento, no para salvación. Si logramos alegrarnos, refrescados, ¿cierto?, esta enseñanza, estamos cumplidos. Gracias a Dios entonces por aquello. Esperar correctamente la gracia que os será traída cuando Cristo venga. En esto que hablamos, esa es la manera correcta. Que Dios lo bendiga.